Vamos a tocar un tema relacionado con la vida matrimonial. Y antes de iniciar, yo estaba estudiando acerca, en el libro de los Efesios, todo el contexto donde habla del matrimonio. Y el Señor me estuvo hablando de algunas cosas que quiero compartir con usted. Quisiera leer Efesios 5, versículo 15. Vamos a trabajar mucho con Efesios 5:15. Dice así: por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seas necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Esta escritura nos habla de una situación que el Señor nos alerta, siempre nos está alertando, siempre nos está hablando. Y cuando nosotros entendemos su palabra, cuando nosotros estudiamos su palabra, podemos darnos cuenta de cómo Dios nos habla. Yo quisiera que usted pensara en esto que acabo de leer, porque esto es una reflexión para nuestra vida. Dice: tened cuidado cómo andáis. Y esta es una pregunta para nosotros, o sea, debemos de reflexionar cómo andamos. Y hay dos maneras de andar. Y dice: no como insensatos, sino como sabios. Dos maneras de andar. Dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. En nuestra vida matrimonial, esto es muy importante. Yo quisiera que antes de comenzar la reflexión pudiera usted pedir a Dios que nos hablara en esta noche y que pues tenga algo para nosotros. Cierre sus ojos, por favor, y vamos a hacer una breve oración. Padre, ponemos en tus manos esta noche, este tiempo, Dios. Bendícelo, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Manda tu Espíritu Santo, que es la promesa para nosotros, Señor, e instrúyenos, háblanos, tócanos, redargúyenos, Señor, que podamos entender cómo andamos. ¿Cómo andamos? Es la pregunta, Señor. Que nos fijemos bien cómo andamos, Señor. Gracias por esta noche, Señor. Amén. Bien, pues la pregunta para todos es: tened cuidado. O sea, podemos andar de muchas maneras, podemos vivir de muchas maneras, podemos hacer muchas cosas, pero el apóstol Pablo nos dice: tengan cuidado cómo viven. Andar, cómo andáis, es igual que decir tengan cuidado cómo viven. Y yo les decía que hay dos maneras de vivir. Una es vivir como insensatos y otra es vivir como sabios. El insensato hace cosas que después se arrepiente, después le traen problemas, después traen dolor a su vida. Los sabios son aquellos que reflexionan y piensan qué es lo mejor que deben hacer. Y dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Mire, mi hermano, los días hoy en día son malos. Y dice que debemos de aprovechar bien el tiempo. Un día que usted desperdició de su vida ya no lo recupera, ya no lo vuelve a recuperar. Una acción que usted pudo haber hecho ya no la puede regresar. Por eso dice: aprovecha bien el tiempo, porque lo que desperdiciaste, lo que no hiciste, ya no lo puedes recuperar. Si no pasaste tiempo con tu familia, por cualquier circunstancia, ese tiempo que desperdiciaste ya no lo vas a poder recuperar. El tiempo pasa. Y ese desaprovechar el tiempo, pues tiene que ver con los días. Nuestros días son malos, hay mucha maldad, hay mucha ocasión de desviarnos
de hacer cosas que no debemos hacer. Y dice entonces, así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Yo le pregunto a usted, ¿cuál es la voluntad de Dios para usted, para su matrimonio? Una de las grandes propósitos de Dios es que andemos, es que vivamos, que nos comportemos como hijos de Dios. Y cuando hablamos de comportarnos como hijos de Dios, muchas veces pensamos en ir a la iglesia, leer la Biblia, orar y todo esto. Pero andar como hijos de Dios quiere decir que debemos de comportarnos en el matrimonio, y esta noche es de hablar acerca del matrimonio, comportarnos en nuestra vida matrimonial como hijos de Dios. Un hijo de Dios, varones, ustedes son hijos de Dios. Mujeres, ustedes son hijas de Dios. Y la palabra aquí dice que debemos de comportarnos como hijos de Dios. En el versículo 1 del capítulo 5 hay algo que nos confronta mucho. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Versículo 2 dice, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Aquí hay algo que nos debe de confrontar, nos debe de hacer reflexionar en lo siguiente. Pablo inicia con una palabra que dice, sed pues, es decir, ya es tiempo de que pongan en acción lo que dicen que son. Sed pues, o sea, actúen, hagan, vivan. Ya no estén pensando solamente en lo que puedo hacer o que lo voy a hacer, planes y planes y planes, propósitos que nunca se cumplen, sino dice, sed pues, es un imperativo, ahora hay que hacerlo. ¿Sí? Dice, ¿qué vamos a hacer? Dice, imitadores de Dios como hijos amados. Es decir, un cristiano debe de ser un imitador de Cristo, un imitador de Dios. Y esta no es una sugerencia, mi hermano, esta es una orden que da Pablo. Sean pues imitadores de Cristo, imitadores de Dios. Un imitador es alguien que trata de hacer lo que, si continuamos, dice, como hijos amados. Los hijos amados son aquellos que tienen una estrecha relación con su padre y reciben mucho amor de su papá. Entonces, un hijo amado siempre quiere imitar a su padre. Un hijo amado siempre quiere hacer las acciones, los actos que hace su papá. Y aquí dice que debemos ser como ese padre que tenemos, porque pues ciertamente que nosotros somos hijos amados. Dios dio su vida por nosotros, nos ha manifestado su amor de muchas maneras. La acción que debería de llegar a nuestra mente cuando pensamos ¿cómo es Dios? Porque si yo voy a imitar a Dios, si yo voy a imitar a Cristo, pues debo de saber en qué lo voy a imitar. ¿Y cómo es? O sea, si yo tengo que imitar a alguien, usted ha visto los imitadores que hablan como a esa persona que están imitando, o tienen ademanes como esa persona, o caminan como esa persona, lo imitan. Entonces nosotros, ¿en qué debemos imitar a Cristo? Porque aquí nos dice que debemos ser imitadores, que debemos imitar a Dios, debemos imitar a Cristo. Y la pregunta es, si lo voy a imitar, pues yo debo de pensar, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Cristo? Otra pregunta es, ¿cómo actúa? ¿Cómo actúa Dios? ¿Cómo actúa Cristo? Y la última es, ¿cómo piensa? ¿Cómo piensa nuestro Dios? En eso es lo que tenemos que imitar a nuestro Dios. Y obviamente que pensamos pues, que el estándar es muy alto. ¿Cuándo vamos a imitar al Señor? Bueno, esto no quiere decir que vamos a ser idénticos, una copia exacta, pero sí somos imitadores de Él.
Algunas veces hay personas que imitan a la manera de hablar de alguien, lo imitan, pero no pueden lograr la imitación que sea exacto. Hay algo que no queda bien. Y nosotros debemos imitar al Señor en lo que hacemos, en lo que pensamos y en cómo actuamos. El segundo versículo dice: y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros. En eso debemos imitar al Señor, en andar en el amor. De la misma manera que Cristo nos amó, dice, y se dio por nosotros, así mismo nosotros debemos ser imitadores. El amor de Cristo hace una comparación del amor que Cristo tiene con su iglesia, y es el mismo modelo que se debe de replicar en el hogar de todo cristiano. Ahí se debe de replicar este modelo. Cristo amó a la iglesia de una manera especial. Y de la misma manera, si nosotros decimos que vamos a imitar a Cristo, pues debemos imitarlo en llevar ese modelo que Dios tuvo con su iglesia, llevarlo a nuestra casa, llevarlo a nuestra relación, llevarlo a vivir de esta manera. En Efesios, el apóstol Pablo hace una recomendación a los matrimonios, y es una recomendación muy clara, es una instrucción. Y son dos cosas, mis hermanos, que cuesta mucho trabajo hacer. Son dos cosas que naturalmente no estamos capacitados, no estamos convencidos, no lo hacemos, y sin embargo es un requerimiento, es una orden, es una sugerencia, como usted quiera, pero ahí está en la palabra de Dios para nosotros. Pablo les habla a las esposas y les dice que se sometan a sus maridos. Cuando escuchamos esa instrucción, los varones estamos muy de acuerdo y decimos: sí, que se sometan, que se sujeten. Eso nos conviene. Y es una instrucción para las mujeres. Pero también hay una instrucción que, mis hermanos, es todavía mucho más complicada para nosotros los varones. Porque dice que amen a sus esposas. Pero no solamente le dice que las amen, porque pues podemos decir que amamos a nuestra esposa y le puedes decir: no, pues yo te amo, y le puedes llevar un regalito de vez en cuando. No, porque es que porque te amo, y yo porque te amo hago esto, y yo porque te amo hago aquello. O sea, hay muestras de amor, pero mire, la instrucción para los esposos es que amen a sus esposas de la misma manera que Jesús amó a su iglesia. Y eso es mucho más complicado que solamente decir: sujétate a tu esposo, sométete a tu esposo. Eso es más complicado. Amar a la esposa de la misma manera que Cristo amó a su iglesia representa y va mucho más allá, implica mucho más allá. Hay una cuestión en el versículo 21 del mismo capítulo 5, dice: sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Aquí hay una cuestión: someterse uno a otro. La vida matrimonial es una vida donde hay una privacidad, hay una intimidad que nada más son dos. No son 3 ni 4, ni es toda la familia. Ahí no están los padres y tampoco están los hijos. La vida matrimonial se refiere a 2 personas. Y versículo 21 dice: sométanse unos a otros. El varón se somete a la esposa, el varón se somete a Dios. La esposa se somete al esposo y se somete a Dios, unos a otros. Ahí estamos. Y dice
¿Por qué tengo que someterme? No es porque sea un buen hombre, no porque sea guapo, o no porque sea un violento, o no porque tenga capacidades, sino dice, por temor al Señor, porque quiero agradar a Dios. Por eso me voy a someter, por eso voy a amar, por eso voy a someterme, voy a sujetar. ¿Por qué? Porque es algo que Dios nos está pidiendo. Versículo 22 dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Aquí hay un llamado de Pablo a las mujeres que se sometan al esposo. Pero no es nada más someterse así porque, bueno, está bien, me voy a someter, sino que dice, ¿cómo? Esta palabra ¿cómo? Implica la manera en que la mujer debe de someterse al esposo. Es un sometimiento obedeciendo los principios bíblicos, obedeciendo el mandamiento que Dios da a la mujer, cómo debe de comportarse, cómo debe de tratar al esposo, porque muchas veces hay esposos que le piden a la mujer hacer cosas que no son debidas, que no son lícitas, que no están avaladas en la Biblia, que no son mandados en la palabra de Dios, que son contra la misma palabra de Dios. Y aquí dice que el sometimiento es como al Señor. La mujer no se va a someter a todos los hombres, solamente se va a someter a su esposo. Versículo 23 dice, porque el marido... Sigue explicando por qué hay que someterse al esposo. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. ¿Por qué? Porque el marido es la cabeza de la mujer. Y mire, esto no fue una sugerencia de cada esposo. Cada varón no dijo, pues yo quiero que la mujer se someta a mí. No, fue algo que Dios determinó, que la mujer debe de someterse al esposo. Decía que el matrimonio es la ilustración de la relación que tiene Cristo con la iglesia. Y esta relación define el modelo que en la vida matrimonial se debe de dar. La iglesia está sometida a Cristo, mis hermanos. Todas las iglesias están sometidas a Cristo. Y de la misma manera, porque Cristo es la cabeza, de la misma manera todas las mujeres deben de estar sometidas, sujetas a su esposo, porque el esposo es la cabeza. Y bueno, pudiéramos pensar que este asunto de la mujer que se someta al esposo no es muy agradable para las esposas, es agradable para el esposo. Pero aquí viene algo muy interesante. Hay una secuencia, el Dios, el marido, el esposo y la esposa. Ese orden es divino y el esposo debe de estar sujeto a Cristo. Si no está sujeto a Cristo, hay un caos en la casa, hay un caos en la familia. Todas las mujeres que tienen un esposo sujeto a Cristo, mis hermanos, no les cuesta ningún trabajo sujetarse a ese esposo. ¿Por qué? Porque ese esposo sujeto a Cristo está actuando conforme a la palabra de Dios le ordena. Pero si no está sujeto a Cristo, va a haber problemas. Los varones, el versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. El modelo de amor del varón hacia su esposa es igual o debe ser igual al amor de Cristo por su iglesia, porque es el mismo modelo el que estamos hablando. Lo que Cristo le pide a las esposas
Es posible, es fácil de hacer. Aunque usted diga, no, es muy difícil porque no conoces a mi esposo, es gruñón, es esto y aquello. Bueno, si usted me está diciendo todo eso, me está describiendo a un hombre que no está sujeto a Cristo. Si usted me está describiendo a un hombre que grita, que ofende, que no cumple, que está metido en otras cosas, me está describiendo a un hombre que no está sujeto a Cristo. Y por lo siguiente, es difícil, y ahí estoy de acuerdo con usted, que es difícil que una mujer así se pueda sujetar a este tipo de hombre, porque no está sujeto ese hombre a Cristo. Pero vamos a pensar que eso es posible, que la mujer se sujete al hombre, a su esposa. Pero lo que Pablo le dice al esposo: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Yo le decía que este tipo de amor es el mismo tipo de amor que Cristo tuvo con su iglesia. Pero mis hermanos, el estándar de este tipo de amor es muy alto. Y la verdad es que los esposos estamos obligados a amar a la esposa de esa manera. Versículo 28 dice: así también deben amar a sus maridos, deben también amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Estoy hablando de este asunto y hacer un llamado a todos los esposos y a todas las esposas. Yo estaba hablando al principio, versículo 15, dice: tengan cuidado cómo andan. Miren, esta carta a los Efesios, o todas las cartas, fueron escritas para alertar, para corregir, para instruir a un determinado pueblo. Y lo que estaba sucediendo aquí, no se los está diciendo, no se los está mandando en la carta para que tengan cuidado, para que estén alertas, sino se los está mandando porque ahí en ellos vivían de una manera que no convenía. Vivían de una manera, se comportaban de una manera como necios, donde, miren, en ese tiempo la mujer era considerada como un objeto. Y Cristo vino a cambiar ese estilo de vida. Cristo vino a cambiar ese esquema, ese comportamiento que había en el hombre y en la mujer. Y les está diciendo esto porque el hombre no amaba a la esposa y la mujer no se sujetaba al esposo. Había conflictos. Y lo que Pablo les está diciendo: hey, están viviendo ustedes como insensatos. No están viviendo como sabios. Es una instrucción para los matrimonios de todo el tiempo, de todo tiempo. Hey, tengan cuidado cómo viven. Y la alerta para nosotros es precisamente eso. Tenemos que tener cuidado cómo estamos viviendo. La palabra de Dios nos dice que cuando el varón está sujeto a Cristo, bueno, las cosas son muy diferentes. Y cuando nosotros estamos imitando a Cristo, porque así es la instrucción, debemos imitar a Cristo, porque decimos que somos cristianos, porque si no estamos teniendo estos conceptos en nuestra vida, mis hermanos, la verdad es que somos insensatos, somos necios, vivimos igual que todos, estamos desperdiciando el tiempo, y el tiempo no lo podemos recuperar. Hace unos días escuchaba el lamento de un hombre
que perdió a su esposa. Perdió a su esposa en un accidente. Normalmente cuando viene este tipo de eventos son inesperados. Es cuando menos se lo espera y trae dolor. Tenían bastantes años de casados, pero parecía que todo estaba bien, parecía que todo iba en orden. Sin embargo, cuando sucedió esto y estaba platicando yo con él, o él me pidió que si podía platicar conmigo, y realmente él quería tal vez desahogarse, y me empezó a decir, ¿sabes qué? Ahora me arrepiento tanto de no haber aprovechado el tiempo. Ya tenía como un mes que pasó este evento. Dice, en este mes he valorado a mi esposa. En este mes yo me he dado cuenta quién era ella, qué representaba para mí. Y yo le dije, ¿qué representaba para ti? Porque al final de cuentas, cuando ya no la tenemos, o cuando ya no está, y puede ser el hombre o la mujer, hay un hueco, hay un vacío. Esa persona representaba y hacías, pero muchas veces el hombre sabe que tiene en casa una mujer que lo va a esperar a la hora que llegue y no pasa nada. Ahí está ella siempre. Y la mujer también sabe que el esposo va a llegar a determinada hora, pero el demás día, el tiempo ese que no está, cada uno tiene sus actividades y no son actividades juntos. Y en algunas ocasiones, en la mayoría de las veces, después cuando hace falta esa persona, es cuando se valora. Y dices, si yo hubiera tenido tiempo, si yo me hubiera dado cuenta, hubiera tenido más oportunidad de hacer lo que debería de haber hecho. Dice la palabra de Dios, tengan cuidado cómo andan. Y el apóstol Pablo sabía cómo estaban viviendo los matrimonios de ese tiempo. Y por eso les escribió, les dijo, hey, están viviendo de una manera que no corresponde a cómo debe de vivir un hijo de Dios. Tengan cuidado cómo viven. Y dice, no vivan como insensatos. ¿Qué hacen los insensatos? No toman en cuenta, no toman su papel, no lo cumplen. Un insensato, y estoy hablando de la vida matrimonial, porque esto se refiere a la vida matrimonial. La vida matrimonial dice, si no estás aplicando, si no estás viviendo correctamente, estás viviendo como un insensato. Y aquí pone dos principios. Principios que parecen ser sencillos o principios que pueden ser muy complicados de vivir. Sujetarse al esposo. No, es un problema. Es un problema social. Es una instrucción de generación en generación. Las señoras no se quieren sujetar al esposo. Y el esposo las obliga, pero tampoco las ama. Viviendo como insensatos. Eso es vivir como un insensato. Dice, si no vivan como sabios. ¿Cómo vive un sabio en un matrimonio? Bueno, yo creo que pudiera ser fácil ponerse de acuerdo dos personas. O tú puedes decir, yo quiero vivir sabiamente con mi esposa. Y estoy partiendo de la cabeza. La cabeza en un matrimonio es el esposo. Y el esposo dice, yo quiero vivir sabiamente con mi esposa. ¿Qué tengo que hacer? Aquí viene un estándar de cómo es lo que debe de vivir un varón que es un hijo de Dios. Dice, debemos imitar a Dios. Debemos imitar su amor. Debemos imitar la manera como trata a su iglesia. Yo le pregunto a usted, ¿cómo lo trata Dios? Usted que es parte de la iglesia.
Mire, usted quiere que siempre Dios esté atento a nuestras necesidades. Nosotros queremos llegar a orar y ahí está el Señor. Y algunas veces nosotros en nuestra vida matrimonial queremos platicar, pero no hay nadie. No hay tiempo. Es muy rápido. Somos desesperados. Y la palabra de Dios dice que si somos imitadores de Dios, como hijos amados, porque Dios nos trata como un hijo amado. Y yo no sé si usted tiene hijos que aman mucho, ¿cómo los trata? ¿Cómo trata usted a su hijo? A ese amado. Si usted ama a sus hijos, pues los trate de una manera especial. Cuando nosotros entendemos la manera como Cristo ama a sus hijos, es una manera muy especial. Dice que dio su vida por sus hijos, por su iglesia. Y a ese modelo es a lo que Dios nos habla que debemos de imitar. Amar a nuestra esposa de la misma manera que Cristo amó a su iglesia. Y a lo mejor usted dice, ay, eso es muy difícil. Sí, es muy difícil. Pero si no te esfuerzas en hacer, bueno, siempre te vas a quedar con la duda de si pudiste hacer, o cuánto pudiste hacer, o hasta qué nivel pudiste hacer. Pero si siempre estás pensando en tus actividades, en tus cosas que te apasionan. Mire, todos tenemos cosas que nos apasionan. Todos. Algunos el deporte, algunos el cine. Yo tengo un compañero que todos los días que me lo encuentro, va y me pregunta, ¿no has ido al cine? Digo, no he ido. No, están unas películas ahorita buenísimas. Y se pone, mira, está esta y esta y esta y esta. Le digo, oye, ¿qué onda? Dice, pues nosotros casi todos los días vamos al cine, mi esposa y yo. Se apasiona viendo películas y recomendando y todas estas cosas. Otros el deporte, otros las modas, otros la pintura, otros los autos. Yo no sé, cada quien tiene una pasión, pero aquí el asunto es que tú tienes que vivir sabiamente. Dice, reflexionen porque los días son malos. Los días son malos. Hay mucha maldad en medio de nosotros. Y nosotros no podemos vivir desperdiciando el tiempo porque, mis hermanos, algo que tenemos que entender es que lo que no hicimos hoy, ayer, ya no lo podemos recuperar. Alguien me ha comentado, no pude ir, o sea, el domingo lo veo y me dice, no pude venir a la cena de matrimonios, pero voy a pedir el disco. No es lo mismo. No es lo mismo, ¿verdad que no es lo mismo? Porque además, mientras que estamos aquí, más o menos la atención está aquí, está puesta aquí. Yo muchas veces he tratado de oír una predicación y en la que la estoy escuchando se me va a la mente otra cosa. Y luego me doy cuenta y digo, ya estoy en otra cosa. Y le regreso, porque me interesa conocer todo lo que se dijo. Y a veces la tengo que regresar varias veces porque mi mente está en otra cosa. O sea, no es lo mismo que estés haciendo de comer o pintando o haciendo algo en la computadora y escuchando la predicación. No es lo mismo a que estés aquí y que Dios te esté hablando y que Dios te esté tocando puntos que tú sabes que estás mal. Debe de haber un parteaguas, mis hermanos, en nuestra vida. Hay una diferencia si siguiéramos leyendo aquí el libro de Efesios, los primeros versículos, capítulos, hablan de la vida anterior, de cómo vivíamos antes. ¿Cómo vivíamos antes? Y cómo debemos de estar viviendo ahora. Mis hermanos, no podemos estar viviendo igual. Tiene que haber un parteaguas, porque si tú dices que eres hijo de Dios, debes de estar imitando a Cristo en lo que Él hace, en lo que Él trata, en cómo piensa.
Este estilo de vida que habla, fíjate cómo andas. Es un estilo de vida que viene acompañado cuando una persona realmente quiere vivir como un hijo de Dios. Este estilo de vida tiene que ver con un estilo de vida que marca la Biblia, que marca el Señor. Este estilo de vida es aquel que está marcado con el estilo de vida que te marca el Espíritu Santo. Este estilo de vida no tiene que ver con los que viven según la carne, que hay una diferencia y nos dice claramente que unos viven según la carne y otros viven según el Espíritu. Los que viven según el Espíritu son los que tienen en su mente, en su interior, imitar a Cristo. Imitar a Cristo. Un hijo de Dios, mis hermanos, es un imitador, debe de ser un imitador de Cristo. Y en el matrimonio, que es nuestro tema, pues debemos manifestar que somos hijos de Dios. No podemos vivir como viven los vecinos que no conocen a Dios. El asunto es que a veces hay familias cristianas, matrimonios cristianos que viven peor que el vecino que no conoce a Dios. Y los domingos o el determinado día salen con su Biblia bajo el brazo y van a la iglesia. Pero su estilo de vida no refleja que son hijos de Dios. ¿Qué hacer? La vieja vida, el viejo hombre, está marcado por malos tratos, está marcado por ira, está marcado por gritos, está marcado por contienda, está marcado por golpes, está marcado con malas palabras. La vieja vida de un cristiano debe de notarse y hablar cuando platicamos y decimos, en mi vida pasada yo era. Incluso cuando hablas con tu esposa o tu esposo dices, ¿te acuerdas de lo que hacíamos antes que no conocíamos a Dios? Ya ni deberíamos de hablar de eso. Está marcado con lo que ahora somos. Yo sé que cuando hablamos de estos dos temas, y podemos hablar de muchos otros, pero cuando hablamos de estos dos temas principalmente, que el esposo ame a su esposa de la misma manera que Cristo amó a la iglesia, pues es un concepto. Es un concepto que nosotros pensamos, pues sí, yo voy a amar a mi esposa, pero es difícil. Yo ¿cómo voy a dar mi vida por ella? Pero claro que ese es el tope. Pero bájale al siguiente nivel o al siguiente nivel o al siguiente nivel, pero tienes que esforzarte por hacer las cosas que marca la palabra de Dios, que debe de marcar tu amor por tu esposa. Pero a veces no nos esforzamos nada nos esforzamos por amar a nuestra esposa. Estoy hablando a los varones. No nos esforzamos nada. Las cosas ya son así y así son. Así ya nos acostumbramos a vivir. ¿No has pensado en cambiar tu estilo de vida? ¿No has pensado en que puedes vivir de una manera sabia? Una manera que te traiga bendición, una manera que te traiga alegría, una manera donde tú puedas mirar a tu esposa que es feliz contigo. En estos días, un día por la tarde, iba a ver a unas personas y me citaron en un Starbucks a tomar un café y ahí podíamos platicar. Y ya llegué yo y me senté por ahí y era a la tarde, como 7 de la noche, y había varias parejas ahí sentadas y unas estaban muy metidas platicando y tomando café y esto. Otros estaban en la computadora, no pelaban a nadie, estaban ahí en su computadora. Pero me llamó mucho la atención
que había una pareja que no se hablaban, ni siquiera se volteaban a ver. Y la señora, yo le veía su rostro que estaba enojada, y no porque hubieran peleado, sino porque el esposo no le hacía caso, y hasta hacía caras así como, a ver, y yo dije, pues le estará haciendo a ver si se da cuenta el esposo. Pero mire, es triste, mi hermano, ver una pareja en esas condiciones. Es triste. Pero aquí el asunto es, cuando nosotros cristianos, nosotros que somos hijos de Dios, que deberíamos de tener esto en nuestra mente, una cuestión en la mente del esposo: voy a amar a mi esposa por sobre todas las cosas, por sobre mi trabajo, por sobre mis hijos, por sobre mis amigos, por sobre todas las cosas. Voy a demostrarle que la amo. No es decirle, pues sí, sí te amo, pero así, ay, sí, sí te amo. Pues no te creen que le amas, porque pues el tono que usas ni siquiera es para convencer. Pero cuando tenemos acciones que marcan que verdaderamente amamos a nuestra esposa, aquí el asunto es algo que yo quiero dejarles en su memoria como reflexión, que es lo que inicia el apóstol Pablo. Tengan cuidado cómo están viviendo. Vivir como insensatos es un estilo de vida donde hay gritos, donde hay golpes, donde hay discusiones, donde hay peleas, donde hay de todo. O vivir como sabios. Una persona sabia, y hablando de los hijos de Dios, es aquel que dice: yo quiero imitar a mi Señor, yo quiero imitar a Cristo, porque además es algo que el apóstol Pablo le dice: sean pues imitadores de Dios. Imitar al Señor como ama a su esposa, como ama a la iglesia. Así yo debo de amar a la mía. Imitar, la mujer debe de imitar esa orden que dice: sujétate a tu esposo, porque es el otro complemento. El varón se somete a Dios. Cristo está sometido al Padre. Hay un sometimiento, y dice: tú también imita ese sometimiento. Cuando los dos hacen su parte, hay un matrimonio feliz, mis hermanos. Cuando los dos ponen su parte y imitan la instrucción del apóstol, hay una gran satisfacción. Hay respeto de la esposa, hay amor del esposo, hay comunión entre los dos, hay un sometimiento mutuo. Pero tal vez lo que yo estoy hablando son cosas que son teóricas. Y tristemente, mis hermanos, hay muchos cristianos que son teóricos. Saben mucha teoría, saben lo que se debe de hacer, saben cómo se debe de actuar, saben cuándo se debe de hacer esto, pero cuando están en su vida diaria no hacen nada de lo que aprendemos. Es pura teoría. Y viven como insensatos. Al final de cuentas, viven como insensatos. Yo quisiera que cerrara sus ojos, mi hermano. Cierre sus ojos, por favor. Piense en su matrimonio. El matrimonio es una relación privada. Piense en su matrimonio. Piense cómo está viviendo usted. Los días que nos tocó vivir son los mismos que el apóstol Pablo les estaba diciendo a los matrimonios de ese tiempo. Entre ustedes no hay sometimiento, entre ustedes no hay armonía.
Ustedes viven como insensatos. Ustedes viven haciendo cosas que no agradan a Dios. Ustedes viven en sus mismas pasiones del viejo hombre. Pero Dios nos ha traído a vivir de una manera diferente. Dios nos ha llamado a imitar lo que Él hace, a imitar cómo Él piensa, a imitar cómo Él actúa entre nosotros. El varón tiene una gran responsabilidad, amar a su esposa de la misma manera que Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó Cristo a su iglesia? Reflexiona cómo es ese amor desinteresado, comprometido, haciendo a un lado cosas que no agradan a Dios, haciendo cosas que no agradan a tu esposa o a tus hijos, dedicando tiempo. El matrimonio solamente así se cultiva, dedicando tiempo. Señor, gracias por esta noche que tú nos das, Señor, de reflexión. Porque tú nos has llamado a vivir de una manera diferente, a dejar atrás nuestro pasado, a tomar las nuevas acciones que tú le das al cristiano, Señor. Sustituir las iras, las palabras hirientes por palabras de amor, de comprensión. Cambiar el viejo molde por uno nuevo, imitándote a ti, Señor Jesús. Sin importar cómo viva la sociedad, sin importar cuáles son las tradiciones de nuestra cultura, sino tomando la enseñanza de la Biblia y poniéndola en práctica, Señor. Gracias por esta noche, Señor Jesús. Bendícenos, Padre. Bendice a cada matrimonio. Cada matrimonio pueda ser práctico y no teórico, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor.